Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de una de las enfermedades más frecuentes que afecta especialmente a las mujeres y a las personas mayores, las infecciones urinarias. Los expertos señalan que más de 150 millones de personas cada año en el mundo sufren de esta enfermedad. ¿Por qué se producen? ¿Quiénes son las personas que están en mayor riesgo de tenerla? ¿Es más frecuente en las personas mayores? ¿Qué tan grave puede llegar a ser si no se tratan? ¿Cómo podemos prevenirlas? Aprendamos hoy de las infecciones urinarias, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Bienvenido, doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial. Doctor, ¿qué es, así para entrar de lleno al momento, qué es una infección urinaria? Mario, las infecciones urinarias nos referimos a ellas cuando existen bacterias que entran dentro del tracto urinario causando una infección. ¿Y por qué son tan frecuentes? Usted me decía que hay varios tipos de infecciones que no son todas iguales. Bueno, existen diferentes tipos de infecciones dentro del tracto urinario. Por ejemplo, existen infecciones de la uretra, que es la primera parte del tracto urinario. Existen infecciones de la vejiga, existen infecciones de los riñones. Son diferentes partes del tracto. ¿Cuáles son las más comunes? La más común es la cistitis, que es una infección o inflamación de la vejiga, que es el órgano que pues recopila toda esa orina y después de ahí pues sale hacia afuera. Bueno, recién antes de entrar aquí, usted recibió una consulta de una persona que trabaja aquí en el estudio, dijo, tengo cistitis. Y ella le dijo, estoy tomando tal cosa, y usted le dijo, eso no sirve. Bueno, vamos a algo más, hay que tomar antibióticos para cistitis. Y claro que sí, desgraciadamente, Mario, en los Estados Unidos tenemos una disponibilidad en la farmacia de muchísimos medicamentos que están sin receta, ¿verdad? Y entonces entramos al internet y pensamos que somos médicos y escogemos cualquiera uno de esos medicamentos. ¿Por qué esto es problemático? Número uno, porque si fuese en caso de un antibiótico, pues crea mucha resistencia de las bacterias que están infectando. Y número dos, porque quizás no estén tomando el medicamento adecuado, como es el caso de esta señora que estaba tomando este medicamento que no es el adecuado, puesto que no es un antibiótico. Aquí para la cistitis siempre hay que tomar un antibiótico. Para la cistitis, la mayoría de las veces, cuando es una cistitis ya un poquitico complicada, ¿verdad? Que la persona lleva con síntomas unos cuantos días, pues entonces le damos un antibiótico para poder erradicar esa infección. ¿Esto tiene algo que ver con la pielonefritis o nada que ver? La pielonefritis es una infección diferente, es una infección ya bien del riñón en vez de una infección de la vejiga. Y para que todos entendamos mejor, ¿dónde y cómo se producen estas enfermedades urinarias? Porque ahí tenemos unas imágenes que Coque dirige. Y claro que sí. Para entenderlo un poquitito mejor, ahora vemos acá todo el sistema urinario y lo voy a explicar en un momentito. Ahora cuando paremos la imagen en esta posición, aquí vemos este tubito de color amarillo. Ese tubito representa la uretra, es decir, por aquí es donde sale el orine, ¿verdad? Y entonces... ¿Hombre y mujeres igual? Hombre y mujeres igual. Lo que pasa es que la uretra en la mujer, por razones obvias, ¿verdad?, es un poquito más corta que la uretra en el hombre. Luego seguimos hacia arriba y vemos que ese tubito conecta con esta estructura de color marrón que se conoce como la vejiga urinaria. Aquí es donde se almacena toda la orina que se produce más para arriba en estos órganos de color marrón, también conocidos como los riñones. Esa orina que se fabrica aquí, que se produce en los riñones, pues viaja hacia la vejiga mediante estos tubitos que se conocen como los uréteres. Infección por bacteria en cualquiera de estas partes, pues es lo que llamamos una infección del tracto urinario. Ok, aquí tengo una pregunta de una señora que se llama Siria. Hola, les saluda Siria Antunes desde Honduras y me gustaría saber por qué las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres. Saludos. Buena pregunta. Y es una muy buena pregunta porque en realidad la mayoría de las infecciones urinarias, especialmente esas que vemos en el hospital, están en las mujeres. ¿Por qué
es este el caso. Número uno, porque la uretra, como habíamos explicado hace unos minutos, más corta. Es un poco más corta que en los hombres, y esto facilita el tránsito de esas bacterias hacia el órgano conocido como la vejiga urinaria. Número dos, porque el órgano de la mujer, ¿verdad?, donde está esa salida que se conoce como el meatos urinario, está muy cerca del recto, y como el recto, eso es por donde salen todas las heces fecales, las cuales contienen una serie de bacterias, como por ejemplo la bacteria Escherichia coli, que es la bacteria más comúnmente encontrada en una infección urinaria, pues es bien fácil para esa bacteria pues trasladarse hacia ese meato urinario y entrar hacia el tracto urinario como tal. No me gustaría olvidarnos de las otras enfermedades que no son, en este caso, la polinefritis es otra cosa, ¿verdad? Bueno, la pielonefritis la pielonefritis es a lo que nos referimos en realidad a una infección del riñón como tal. Ya, esa es más profunda. Es una infección más hacia arriba en el sistema urinario y una infección mucho más peligrosa que una cistitis. Como hablamos que las mujeres tienen más de esto, me imagino que tiene que ver la menopausia, porque a lo mejor en la menopausia aumenta la probabilidad de infecciones. Y aumenta mucho más por una razón que es bastante obvia, Mario. Durante los periodos de la mujer antes premenopáusicos, los niveles de estrógeno están bastante elevados. Esto ayuda a que ese tracto de la mujer, de la parte de la vagina, pues esté bastante protegido por unas bacterias conocidas como los lactobacillus. Eso le da una cierta protección, ¿verdad?, a las estructuras del tracto urinario y del tracto reproductivo de la mujer. Cuando entramos ya, o la mujer entra en la menopausia, pierde esos niveles de estrógeno, y entonces lo que pasa es que perdemos la fabricación de estos lactobacillus, y entonces la vagina queda expuesta a que haya muchas bacterias, y esas bacterias se translocan, es decir, se pueden transportar hacia el meatos urinario y entrar al tracto urinario fácilmente. ¿Qué factores aumentan el riesgo de padecer infecciones urinarias? Deben ser varios. Claro, y bueno, yo creo que uno de los factores de riesgo como tal es ser mujer, ¿verdad? Y lo digo en mejor sentido de la palabra porque por la explicación que había dado anteriormente. Sí. Pero los otros factores de riesgo, por ejemplo, si usted tiene cualquier tipo de anormalidad dentro del tracto urinario, por ejemplo, como una estrechez dentro del uretre, una estrechez dentro de la uretra, pues entonces eso le propicia a usted a tener más frecuentemente estas infecciones. También existen personas que están inmunosuprimidas, los pacientes que tienen VIH, la enfermedad que produce el SIDA, pues también están más predispuestos a desarrollar este tipo de infecciones, y también aquellas personas que toman muchísimos antibióticos, porque a pesar que pensamos que los antibióticos nos ayudan, en algunas ocasiones esos antibióticos pueden quitarnos todas esas bacterias que son protectoras en los diferentes tractos de nuestro cuerpo y pueden precipitar la exacerbación de estas bacterias que son malas. Vamos a hablar de los factores de riesgo después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida, estoy con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de infecciones urinarias, hablé de factores de riesgo, diabetes, edad avanzada, Alzheimer, delirio, higiene, sonda vesical, incontinencia, próstata agrandada, cálculos renales, embarazo, cirugía en las vías urinarias y varios más. Deben ser muchas los factores de riesgo. Y claro que sí, Mario. Todos esos son factores de riesgo extremadamente comunes, créalo o no, en nuestros pacientes y que precipitan todo este tipo de infecciones. Ahora, sobre los síntomas de las enfermedades urinarias, por ejemplo, yo que soy varón, he tenido uretritis, y sé cuál es el síntoma, que es una pequeña secreción continua. Claro que sí. Porque hay algo que pasa en la uretra, pero seguramente hay muchas infecciones más de mujeres que yo no conozco. Claro que sí. La uretritis es simplemente una infección de la uretra, como usted bien decía, y se produce con una secreción y también una ardentía al orinar. Sí. Esa es la uretritis. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en general? Los síntomas más frecuentes son síntomas de molestia, ¿verdad? Molestia en el abdomen bajo, ¿verdad? En la zona suprapúbica. También existe la frecuencia al orinar. Existe la llamada disuria, que es el ardor al orinar. También la orina, cuando está infestada, tiene un olor bastante fuerte, ¿verdad? Y que es bien característico de estas infecciones y se torna un poco turbia en algunos casos
y en otros pues tiene un poco de sangre. Una pregunta, doctor, ¿son similares los síntomas de la infección de la vejiga, o sea, cistitis, o de los riñones, que usted me decía que es pielonefritis? Sí. Claro, algunos de los síntomas pudiesen compartirse entre todas ellas porque todas provienen del tracto urinario. Sin embargo, depende de dónde ocurra la infección. Hay síntomas que son más característicos que los otros. Por ejemplo, en el caso de la uretritis existe una secreción, como habíamos mencionado. En el caso de la cistitis, que es la infección de la vejiga urinaria, pues existe ese dolorcito suprapúbico con un poco de incremento en la frecuencia de la miturición y también un poquitito de sangre por inflamación. En el caso de la pielonefritis es completamente diferente en el sentido que la pielonefritis se caracteriza por 3 síntomas. Primeramente, unas fiebres que son extremadamente altas y esas fiebres que no responden a casi nada, ni a esos los antiinflamatorios, antiesteroideos, como por ejemplo el Advil, o también no responden bien al Tylenol. El síntoma número 2 es una náusea y un vómito que no para con nada. Y número 3, la persona desarrolla unos escalofríos que están relacionados a un dolor en la espalda que es horrible. Cuando esta persona viene a nosotros con estos síntomas, nosotros siempre sospechamos que tenga una infección real de riñón, la pielonefritis. Bueno, en general las infecciones son de carácter leve, pero hay algunas que se transforman ya en algo grave. Claro, y especialmente esas infecciones de los riñones se pudiesen transformar en algo bien grave. La infección de riñón pudiese desarrollarse en algo conocido como una pielonefritis enfisematosa o una pielonefritis gangrenosa. Y entonces, en esos casos, el riñón, como está siendo destruido por toda esta serie de bacterias y produce como tal un desviamiento de esas bacterias, una translocación de esa bacteria hacia la sangre en un proceso conocido como una bacteremia, en un proceso también conocido como una sepsis, lo que puede ocasionar pues fallo de algunos de los sistemas de órganos, incluyendo al riñón, y lo que pudiese conllevar a la muerte de una persona si esto no se ataca a tiempo. Bueno, justamente del paciente que le consultó aquí en los estudios, dijo, tengo esta cistitis, pero ya al irse dijo, pero además tengo un dolorcito por aquí arriba, y dijo, oh, eso ya es diferente. Y claro, eso ya hay que verlo. Claro, porque cuando uno deja una de estas infecciones, que puede comenzar como una cistitis, como todo este tracto urinario está conectado, ¿verdad? Puede ser que esa cistitis haya estado por unos cuantos días y luego se empiece a mover dentro del tracto y pueda alcanzar a llegar a los riñones. Y uno de los síntomas que el riñón puede estar afectado es ese dolor en la parte de atrás, en la espalda baja, en el ángulo conocido como costofrénico, y el cual es muy característico de estas infecciones de riñón. Esta pregunta no sé si es pertinente, pero ¿podría esta bacteria causante de esta infección urinaria entrar, por ejemplo, a la sangre? Seguro que sí. En realidad existe como un 30% de todas estas pacientes que presentan con una infección de riñón tienen ya una bacteremia o esta bacteria dentro de la sangre. ¿Y entonces estas bacterias podrían provocar daño severo en la vejiga, en los riñones? Claro que sí, porque esta bacteremia puede causar o conllevar a una sepsis. Eso es uno de los mecanismos que afectan la hemodinámica dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos desregula todos los procesos normales de nuestro cuerpo, nos baja la presión, ¿verdad? Y hace que muchos de los órganos en nuestro cuerpo puedan fallar, los riñones, el hígado, los pulmones, etc. Tengo preguntas. Leslie tiene una pregunta. Adelante, Leslie. ¿Cómo están? Soy Leslie Revilla y me encuentro en México y me gustaría saber cuáles son los síntomas de la cistitis. Los síntomas más comunes de la cistitis pues son la frecuencia al orinar, un olor fuerte en la orina, que usted tenga un poco de dolor sobre la parte suprapúbica y que también la orina tenga un color un poquitico oscuro, un poquitico turbulenta. Tengo otra pregunta, aquí está. Hola, soy Janet desde México. ¿Cuál es el tratamiento para la cistitis? Gracias.
Bueno, el tratamiento principal para la cistitis es un curso de antibióticos. Ese curso de antibióticos pues es seleccionado basado en un biograma de las bacterias que existan más frecuentemente en la zona donde usted vive, puesto que existe muchísima resistencia de las bacterias a diferentes tipos de antibióticos, y eso está en dependencia de qué área en el mundo nosotros vivimos. Por ejemplo, puede que una bacteria en los Estados Unidos, aquí en Miami, sea resistente a un antibiótico conocido como Levaquin, pero esa misma bacteria sea sensitiva en Nicaragua. Es decir, uno tiene que saber exactamente cuáles son las bacterias que más abundan y qué tipo de antibióticos son los efectivos en el área donde uno vive. Usted me decía, mientras conversábamos, que la radioterapia, que algunos medicamentos también podrían ocasionar una cistitis. Claro que sí, y la radioterapia produce una cistitis hemorrágica, y esto pasa mucho en los pacientes que se le da radiación por cáncer de vejiga, por ejemplo, y esa cistitis hemorrágica no tiene que ocurrir en ese momento, puede pasar a los 3, 4, 5, 10 años después de haberse dado esa radiación. El paciente se presenta con hematuria, es decir, con sangre en la orina. También medicamentos que se usan como agentes quimioterapéuticos, como el caso de la ciclofosfamida, es uno de esos medicamentos que también produce mucha irritación e inflamación en la vejiga, produciendo cistitis. Entonces lo importante es saber cuándo hay que recurrir al médico después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez de Univida y estábamos con un momento clave. De todas estas infecciones urinarias seguramente hay toques de atención que tenemos que explicarle a nuestro público cuándo es ese toque de atención que dice tengo que ir al doctor. Claro, y cuando los síntomas de una infección urinaria se hacen persistentes, ¿verdad? Duran más de 3 días y usted ha desarrollado ahora fiebre, escalofríos o dolor en la espalda, que significa que probablemente los riñones estén afectados, usted necesita ir a ver a su médico, porque esto pudiese ser el comienzo de una infección que se pudiese convertir en severa. Entonces, si uno no trata bien una pielonefritis, ¿esto podría afectar gravemente los riñones? Y claro que sí, el riñón se puede afectar gravemente hasta el punto donde el riñón pudiese perder su función, el riñón pudiese ser destruido por esta infección. ¿Y para la pielonefritis qué tratamiento se usa? Pero usamos los antibióticos, y los antibióticos que son específicamente diseñados para ese tipo de bacterias. La bacteria más común que vemos en los Estados Unidos es la Escherichia coli, a pesar de que existen otras bacterias como la Pseudomonas, la Klebsiella y los enterobacterias como los enterococos, etcétera, que también son bien frecuentes en las infecciones urinarias. Nosotros tomamos un cultivo de orina, lo mandamos al laboratorio y empezamos con un antibiótico que sabemos que cubre casi todos esos tipos de patógenos, todos esos tipos de bacterias, y luego como a los 3 días pues ya tenemos los resultados de los cultivos y entonces tratamos de darle un antibiótico más específico para esa bacteria. ¿Y es efectivo que incluso la pielonefritis podría llegar hasta requerir hospitalización? En realidad, la mayoría de los casos de pielonefritis nosotros los admitimos al hospital. Así, ¿eh? Y la razón es por esa, porque se pueden complicar muy rápidamente, ¿verdad? Porque la pielonefritis, como es la infección de riñón como tal, desarrolla una sintomatología en el paciente que lo hace que vaya a buscar más atención. Y esos síntomas, como habíamos explicado, es una náusea y un vómito que no para. Es una fiebre extremadamente alta, es ese dolor, son esos escalofríos, porque ya el paciente ha desarrollado una bacteremia. Entonces voy al paciente cero, porque usted dice que estas infecciones son comunes en adultos mayores. De acuerdo con la edad, parece que hay aumento de posibilidad de ingreso de bacterias a la orina. Bueno, lo que pasa, Mario, es que a medida que vamos envejeciendo, vamos a tomar el caso de los hombres, por ejemplo, nosotros tenemos el órgano de la próstata, ¿verdad? A medida que vamos envejeciendo, pues tendemos a sufrir de esta enfermedad conocida como la hiperplasia benigna de la próstata. ¿Qué pasa con esto? La próstata, al agrandarse, pues ocluye el paso de la orina se empieza a acumular dentro de la vejiga, y eso es un medio extremadamente efectivo para el desarrollo, la duplicación, la multiplicación de estas bacterias, y por eso los hombres de una mayor edad pudiesen tener mucho más
propensidad a desarrollar estas infecciones de orina, pero también a medida que vamos envejeciendo perdemos mucho de las propiedades de nuestros órganos y su función. La vejiga pues no se contrae tan bien, podemos retener líquido en la vejiga, desarrollamos cálculos en diferentes partes como en los riñones y todo eso nos propicia a nosotros que pudiésemos desarrollar este tipo de infecciones. Me decía que en una edad avanzada es una infección muchas veces silenciosa y que los pacientes ni se dan cuenta que la tienen. Sí, muchas veces es silenciosa, a veces produce síntomas que son completamente atípicos. Por ejemplo, muchos de los pacientes que nos llegan al hospital, los familiares lo traen porque están un poco confusos, están un poco soñolientos y todo esto es a raíz de una infección. El paciente no lo sabe, nadie lo sabe hasta que no llega al hospital. Nosotros le hacemos las diferentes análisis y nos damos cuenta que es una orina que está infestada y lo ponemos en tratamiento y ve usted como en los 2 o 3 días la persona es una persona completamente diferente y que regresa a su estado normal. Bueno, es bueno que, por ejemplo, nosotros aquí le demos atención al entorno de las personas mayores, porque hay personas mayores que en este momento no se valen por sí mismas y el entorno es el que se tiene que dar cuenta. Usted dice un poco de confusión, somnolencia. Bueno, un poco de confusión, soñolencia, la persona puede desarrollar la fiebre, puede desarrollar la náusea, el vómito y todos esos síntomas que también pueden ser común en esta enfermedad. Y usted tiene razón, existe una serie de personas que no se pueden valer por sí mismas y también personas que se pueden valer en cierto modo, pero presentan insuficiencias en los órganos, como por ejemplo en el caso del Parkinson, donde o las enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, donde la vejiga no se mueve muy bien, las personas pierden la sensación de que tienen que orinar. Toda esa serie de personas están propensos a desarrollar este tipo de infecciones y muchas veces no se dan cuenta. Y doctor, ¿qué podemos hacer? Porque esto es muy importante, la prevención para reducir riesgos de infección urinaria, especialmente nos estamos dirigiendo ahora a personas mayores. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo hacer para que esto no ocurra? Y claro que sí, en el caso de las mujeres, que es donde más frecuentemente lo vemos, las mujeres cuando se van a asear, en vez de asearse de atrás hacia adelante, por ejemplo, se tienen que asear de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de adelante hacia atrás, traemos toda esa heces fecal que sale por el recto y la podemos pues infestar esa área de la uretra, facilitando el paso de todas esas bacterias hacia el tracto urinario. También deberíamos hidratarnos apropiadamente porque la hidratación nos ayuda a nosotros a mover esas bacterias que se pueden estar acumuladas dentro de la vejiga o en cualquier otra parte de nuestro cuerpo y tratar, en el caso, por ejemplo, de los hombres, estar consciente de cuál es la situación que tenemos, por ejemplo, con la próstata, ¿verdad? Y si tenemos que tomar medicamentos, pues adherirnos a esa terapia de medicamentos para tratar de que no nos produzca una retención urinaria que propicie el desarrollo de las infecciones. Ahora, yo, como me nombro siempre el paciente cero, tuve una infección urinaria y el médico me dijo, mire, una infección la vamos a tratar, pero si esto se le repite, tenemos que hacer otro tipo de exámenes. Y he visto también en mi esposa que esto se ha repetido, entonces hay que hacer otro tipo de exámenes. ¿Qué tipo de exámenes son los que se agregan? Claro, lo que pasa, Mario, es que una vez que las infecciones han sido recurrentes, especialmente en un periodo de tiempo corto, entonces nosotros sospechamos que pudiese haber otra cosa. ¿Qué otra cosa pudiese haber dentro del tracto urinario? Pudiese haber estrechez donde un conducto en la uretra, en los uréteres. ¿Qué más pudiese ser? Puede ser que encuentren piedrecitas que pueden estar dentro de la vejiga o pueden estar en los riñones o pueden estar en los uréteres, restringiendo el paso de la orina. Puede ser que existiese una tumoración, un área de tumoración en alguna parte y que esté propiciando el desarrollo de estas infecciones también. Ahora, hay gente que por diferentes razones no puede ir al baño y contiene la orina, tanto hombres como mujeres. ¿Eso tiene algún problema o sencillamente? Bueno, aguantar mucho la orina, Mario, no es algo bueno, ¿verdad? Y no es bueno, ¿por qué? Porque entonces se cree que con el tiempo el órgano de la vejiga pues se vaya adaptando a esas capacidades y entonces cuando usted vaya a orinar pues no se vacíe completamente esa vejiga con el tiempo porque ha estado distendida muchas veces crónicamente y entonces se retenga un poco de orina. Cuando uno retiene orina, eso es un medio que es muy propicio para el desarrollo de las bacterias. Muchas gracias, doctor. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es vida con Univida. Hasta la próxima. Espero que le haya gustado el video.
suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.